lo que era el AFCA en aquel momento. Lo tenemos a Julio Bárbaro, también politólogo. Julio, ¿cómo te va? Muy buenos días, Cris Dátola te saluda. Bien, muy bien, muy bien. Julio, estábamos hablando justo recién del día de la Internet, o de Internet. ¿Es o no un servicio público? En rigor lo es, pero no tiene que decidirse así para pelear entre lo público y lo privado. El drama de los argentinos es que entre lo público y lo privado tenemos dos mundos antagónicos. Uh-huh. Los países normales hacen público lo que debe ser. Vos fíjate que en la Argentina es el único país donde se privatiza lo que da pérdida. Bueno, puede ser, pero Internet y las empresas de Internet dan ganancias. No, ya sé, pero eso es enorme, la ganancia que da es infinita, uh-huh. Y en eso sí el Estado tendría que poner una limitación a la concentración económica. Vos fíjate, cuando yo me inicio en el Confer, uh-huh. Los cables eran de dueños aislados, o sea, había un cable por ciudad, uh-huh. Y eso se lo fueron comiendo dos grandes grupos, y eso no enriqueció al cable, lo empobreció. Entonces, la Argentina tiene que sostener un capitalismo en dispersión. Pues yo digo siempre, el capitalismo tiene dos enemigos, el comunismo y la concentración. Claro. Si se quedan cuatro con todo, es lo mismo que el comunismo, hermano, ¿de qué se quejan? Es verdad lo que estás contando, Julio, y aprovecho también para preguntarte sobre las últimas declaraciones que hizo Cristina. ¿Qué te parecieron? Yo fui muy amigo de Cristina hace muchos años y creo que en este momento, a ver, mi concepción siempre fue que Néstor había armado una estructura y Cristina la había heredado. Uh-huh. O sea, cuando Néstor muere, queda un kirchnerismo que va tomando características muy distintas. Yo creo que en este momento el kirchnerismo, como está planteado en una lucha entre Cristina y Alberto, tiene su final a toda orquesta. Uh-huh. Si no podés ganar las elecciones en esa división, y lo sabemos todos, nadie ignora eso. Después hay una línea que mejor o peor, lo que es imposible es la fractura. Entonces, esas declaraciones a mí, la verdad es que me duelen, me lastiman, porque es un final político sin sabiduría. Y lo que pasa que Cristina me parece que lo que está intentando hacer es separarse de la gestión de Alberto. Está bien, pero si no le sirve para ganar la elección, ¿para qué se quiere separar? Solamente para ayudarlo a... Digo, en alguna medida, al fracturarse ese diálogo, no queda claro cuáles son los dos proyectos. No hay. Y después se fractura la oposición. Yo digo siempre que Argentina tiene 45 años de decadencia. Después viene algún tramposo y te dice 70, porque 70 tiene de democracia, y lo que te dice 70 es porque le parece que todo entró en crisis cuando la gente entró a votar. Yo digo 45 años, yo fui diputado en un país que debía $6.000 millones y tenía un 4% de desocupación. Claro. ¿Y qué que pasó? No había un caído en la calle, no vimos nunca. Y ese país era frondicista, dictadura, peronista, radical. Pero este hacía 18 años que nos gobernaban y gobernamos 3 años. Era una estructura pacífica. Entonces, la Argentina fue destruida desde el golpe de Estado para acá. Absolutamente destruida. Entonces, pasamos de un 4%. Vos fíjate que yo volví a ser diputado con Alfonsín y ya había crisis y votamos 800.000 cajas pan. No llegaba a 1 millón los necesitados. ¿Cuánto te parece que hay hoy? Y hay un montón. Casi la mitad del país. Entonces, la Argentina tiene el drama de la concentración económica. Después vienen y te dicen que la falta de libertad. Yo lo escuchaba a Vargas Llosa con Jorge Fernández Díaz, esos diálogos, libertad, libertad. Y mira, con esta miseria, si el obrero que trabaja no llega a alimentarse dignamente, ¿qué es la libertad? ¿Un derecho a morirse de hambre? Libertad tienen los europeos,
donde el que trabaja está en una ubicación digna. Libres fuimos mientras la distribución de la riqueza nos permitió vivir a todos en paz. Pero ahora, si la riqueza es toda de los bancos, si el panadero ya no es más un panadero, sino una cadena de panadería, ahora es cadena de carnicería, son todos los bancos que se quedan con los supermercados, que matan al almacenero. Eso no es una sociedad. Pero Julio, Eso entonces vos estás de acuerdo con lo que sociedad. decía Cristina en el discurso, que el gran problema que está sufriendo Argentina es la concentración económica. Pero eso lo digo yo hace 20 años. 30. La concentración económica destruye las sociedades. A mí me parece que estamos más que teniendo una concentración económica fuerte, un país pobre en general. Con No, poca... no, pero la concentración empobrece, porque la concentración genera fuga de capitales, no hay inversión. Bueno, pero hace años que no se están yendo, o sea, sí, con la época, en la gestión de Macri hubo una fuga de capitales, pero en la gestión anterior y en esta no hubo fuga de capitales y sin embargo seguimos siendo más pobres. Pero concentración hubo en las dos. Yo Sí. esto lo he discutido largamente. ¿Y cómo hacemos, La Julio, para mejorar concentración todo viene esto? del 76. ¿Cómo hacemos, Julio, para mejorar todo esto? Porque Cristina también está de acuerdo, gobernó dos gestiones, ahora está como vicepresidente y seguimos con concentraciones económicas. Lo que pasa es que Néstor y Cristina no tuvieron un proyecto económico de desconcentración. No lo tuvieron nunca. Vos fijate que el juego, Perón, nosotros con Perón decidimos enfrentar al juego, impedir que se reproduzca el juego. Néstor lo multiplicó. ¿Sabés cómo dice el juego? Concentración económica. Privada, además. En los países normales el juego del Estado. No es una industria. Cuando vos haces todos esos movimientos, la luz en la Argentina da pérdida, pero es privatizada, entonces te mandan el subsidio. Entonces le mandas el subsidio al de la luz y te devuelve el 20%. ¿Cómo está, Escuchame, Julio? ¿para qué privatizar lo que da pérdida? Para asegurar la coima, hermano. Vamos a ser claritos, porque si no, no nos entendemos. Claro. No, y por eso estamos hablando también de dónde está el gasto público, que también genera inflación, Julio, y por qué estamos financiando a las empresas de energía. Eso y la multiplicación infinita de empleados del Estado. ¿Cómo estás, Julio? Te saluda Lionel Paredes, ¿cómo estás? Te Bien. quería, bueno, un poco lo que estás hablando, más allá del déficit que hay y en los empleados del Estado, o sea, el excesivo, contratamiento de empleados del Estado, ¿vos no creés que también se sale, bueno, obviamente justamente poniendo en marcha a las pymes, a la producción, saliendo a exportar, tratar de gastar menos de lo que gastar menos de lo que se gasta directamente, o sea, consumir menos de lo que se gasta? Bueno, podés ganar más y ganar menos y consumir más, porque siempre vas a estar en déficit. Yo tengo 80 años. Toda mi vida tuve actividad privada. A los 40 tenía $150.000 de crédito en cualquiera de los bancos argentinos. A mis 80 los bancos no dan crédito. Si los bancos no dan crédito, te ahorcan y terminás vendiéndole la empresa, si es rentable, a los grandes grupos. Y si no es rentable, se está concentrando todo. El agro también se está concentrando. Entonces, si el Estado no hace una estructura de rever la ley de entidades financieras, que es un afano, ¿qué hicieron en el 76 los de destruyeron la industria y pusieron los bancos? Vos tenés que recuperar la industria y aplastar los bancos. No es una ciencia rara esto. Julio, buen día. Yo te quería preguntar, en medio de todo esto, ¿cómo analizás al fenómeno Milei? Lo analizo con simpatía, porque cuando la política se convirtió en una casta, yo tengo 80 años y te puedo decir que de mi raza política, los que no nos hicimos ricos somos una absoluta minoría y además no tenemos poder. O sea, el poder se unió al enriquecimiento. Entonces vino uno que no es que tenga una verdad, pegó un grito, y ese grito desnudó la debilidad de una estructura
que se dedica a sí misma como da pariente, amigo, a hacer negocio. Digamos, el político argentino es más lobista que político. Cuando vos te cruzás Uruguay y lo ves a Sanguinetti y a Mujica, te encontrás con dos personajes que entregaron su vida a la sociedad. Y que son, Acá y que son cercanos. de eso no hay. Claro, y que son cercanos. De eso no hay, y que se respetan entre ellos. Acá de eso no hay. Julio, Entonces, la sí. última. ¿Cómo salimos de esto? Porque si no hay consensos, la vemos difícil. Tiene que haber una convocatoria a la unidad nacional, a generar un proyecto económico entre todos juntos, a modificar las reglas de juego que haya que modificar, a tomar la producción como eje y que la política se ocupe de incentivar la producción y no de perseguir la producción. Cualquiera que como yo tiene una empresa sabe que al Estado le importa un rábano lo que hace. Quiere decir, no se interesa en lo productivo. Entonces, te lo digo porque es un país absurdo. Cuando vos vas a una sociedad en serio, vas a Brasil, la burguesía paulista es un gestor. Acá la burguesía extranjera, digamos, yo tengo 80 años y el otro día hablaba Vargas Llosa y yo me acordaba que el primer libro de García Márquez lo imprimió Sudamericana, lo editó Sudamericana en Argentina. Ujú. Después las mismas editoriales se volvieron todas extranjeras. Muchacho, inversor no es el que nos afana lo que tenemos, inversor es el que gesta algo nuevo. Y en la Argentina la vocación de ser colonia se impuso a la de ser patria. Entonces vos te encontrás patriotas, digamos, amor a su patria en Chile, en Uruguay y en Brasil. En Argentina no se encuentra. Es verdad, es difícil sentirse orgulloso también en un país que tenés casi la mitad de la sociedad pobre, Julio. No, claro, sí, no te podés... Pero la clase alta, la clase dirigente se ha convertido en clase alta. Eso es duro también saberlo y ojalá que cambie eso, que los dirigentes políticos sean más cercanos, porque parece que viven en otra dimensión y con otras necesidades. Mientras sea la política una forma de ascenso de los políticos, será de empobrecimiento de la sociedad. Muchas gracias, Julio, por su tiempo. Chau, suerte. Fue Julio Bárbaro, politólogo, exdiputado y extitular del CONFER.